Guatevisión presenta Hoy en un show con Tuti. Que el católico dice: aquí está el cuerpo de Cristo. Yo solo veo un pedazo de pan blanco. Han hecho templos dedicados a dioses que no existen, que se los han inventado ellos. Esa es una hermosa pregunta, porque le puede decir a la gente: ninguno tiene que seguir como ha estado hasta ahora. Yo he estado en lugares, en países donde gastan tanto en armamento, pero salgo a los alrededores de la ciudad y hay niños desnutridos, no tienen hospitales, no tienen clínicas. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Un placer estar llegando a sus hogares nuevamente. Hoy, un programa muy interesante porque mire qué suerte la que tenemos, que nos visitan personajes que vienen a enseñar tanto, a darnos tanto, a dejar reflexionando. Y hoy no es la excepción. El doctor Ricardo Castañón, un personaje que ha viajado por todo el mundo dando conferencias y hablando de temas que estoy segura a usted le va a interesar. Por favor, acompáñenos. Esto es un show con Tuti. El doctor Ricardo Castañón Gómez es un psicólogo clínico con conocimiento especializado en la relación entre el cerebro y el comportamiento humano. Ha llevado adelante una investigación acerca de las hostias que han sangrado en 1996 en Buenos Aires. Asimismo, el doctor Castañón fue ateo y seguidor de Sartre. Sin embargo, en 1992 se convirtió al catolicismo a través de sus estudios científicos en Bolivia. Ha hecho estudios en Italia, Alemania, Estados Unidos y Francia. Es presidente del Grupo Internacional para la Paz y viaja constantemente para proseguir sus investigaciones científicas. Se ha dedicado a investigar hechos y descubrimientos extraordinarios sobre la Virgen María, sobre imágenes que han llorado lágrimas de sangre y otros milagros más. No todos los días, queridos amigos, tenemos la posibilidad de hablar con personas que tienen tanto que enseñarnos, tanto en qué hacernos pensar, reflexionar sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos aportando a las demás personas y cómo estamos también manejando nuestra vida espiritual, nuestra vida cognitiva o mental, digámoslo de esta manera. Es un placer para mí realmente hoy tener a un personaje que ha recorrido el mundo, que recorre el mundo, dando muchísimas conferencias durante todo el año en diferentes países. Es el doctor Ricardo Castañón Gómez. Él, además de ser científico neuropsicofisiólogo, es doctor en psicología clínica, especializado en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva y bueno, con muchísimos estudios en Alemania, en Italia y sobre todo, y recientemente se ha dedicado también a la investigación de milagros eucarísticos recientes. Doctor Castañón, un placer tenerlo aquí en un show con Tuti, aquí en Guatevisión, en su casa y en Guatemala también. Sí, ¿cómo está usted? Estoy muy contento de respirar el aire de su país, acogedor, alegre, y pues me pongo a sus órdenes, contento de estar en su canal. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Imagino, y es lo que también ha sido interesante conocer de su historia, doctor, es cómo desde la ciencia y los estudios de la bioquímica cerebral y del funcionamiento de nuestros pensamientos y nuestras cogniciones y los químicos y todo esto, salta o la vida lo lleva a investigar milagros eucarísticos, a investigar algo que más creemos o lo asociamos con fe, ¿cierto? ¿Por qué esta relación? ¿En qué momento hubo ese encuentro entre la ciencia en usted y la fe? A mí me ha interesado estudiar la conducta humana. He estudiado el cerebro porque es la sede en la que suceden muchos mecanismos importantes que explican por qué somos como somos. Y me he dedicado a ese tipo de investigación hasta mis 44 años, tal vez durante unos 21, 22 años de vida profesional. Pero luego empecé a tener otros estudios, otras investigaciones sobre fenómenos que te llevan a la parte espiritual. Por ejemplo, el tema de una hostia consagrada, que el católico dice: aquí está el cuerpo de Cristo. Yo solo veo un pedazo de pan blanco, pero me sorprende que tenga una efusión, se llama efusión al brote de la sustancia, rojiza en este caso, que luego constatamos se trata de sangre humana. ¿A usted le pidieron que hiciera esta investigación con esta hostia? Sí. Las primeras las estudié porque
Una hostia sangró el año 92 en Buenos Aires, otra el año 96, pero a mí me buscan recién el año 99 y el que me invita fue el cardenal de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, claro. Sí. Y entonces esos son temas que mucha gente no quería afrontar. A veces el científico cree que no es para él tocar un tema de contenido espiritual. Muchas personas tienen el prejuicio de que sean fenómenos paranormales, pero a mí me interesaba siempre desde mi formación entender y buscar la verdad de un dato. Y a mí me motivó el estudio, el poder decirle a la gente esto está sucediendo y no hablar solamente por prejuicios. Entonces yo me dediqué a hacer investigaciones de contenido espiritual porque nadie las investigaba, pero todos hablaban al respecto y sobre todo con prejuicio. Ahora, después de haberlo hecho, pues he llegado a una constatación importante de que el hombre es cuerpo y alma espiritual. Sé que esto no es novedad para muchos, pero para mí es una novedad porque yo vengo de una formación científica al lado de una doctora que es la doctora Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel de Medicina, quien se declaraba totalmente atea y quien nos enseñaba que pensar que el hombre tenga naturaleza espiritual era una ingenuidad. Y mi pensamiento filosófico fue formado en el existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre, en Francia, y también el premio Nobel que nos enseñaba que éramos seres solo para la existencia, que no había naturaleza espiritual, que no había esperanza trascendente y que solamente éramos seres para ser, para existir. Comprobados solo a través de método científico, digamos. Claro, porque el hombre era solo existencia, entonces como no hay trascendencia, no hay naturaleza espiritual. Y así he vivido en esa ignorancia espiritual hasta los 44 años. Usted en alguna entrevista vi que, bueno, en una conferencia realmente usted decía, yo era ateo realmente. Entonces me llama mucho la atención que haya accedido a, o era por esa misma inquietud de ver qué pasaba en esos milagros o en esas situaciones tan poco usuales en donde una hostia manifestaba una condición diferente, una imagen también exudaba algún tipo de sustancia que la gente decía es lágrima, es sangre, etcétera. ¿Eso le llamaba la atención a usted, que se inclina por esto? Le agradezco la pregunta porque es importante para mucha gente. A veces hay personas que se aproximan a estos temas con prejuicio. No me gusta, no creo, no tengo interés. Yo siempre repito que el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Qué lindo. Entonces los hombres deberíamos darnos siempre las oportunidades de ir más allá. Tengo un libro que se intitula Más allá de la razón, donde quiero decirle al no creyente, anda más allá de la razón física, patente, del peso y de la medida, porque si tú vas más allá vas a descubrir algo. Entonces nosotros nos quedamos a veces prisioneros de pensamientos muy estereotipados y a veces ni siquiera es un temor, es la falta de curiosidad para ir más allá. Yo creo que el hombre, el humano, tiene una vida tan dinámica que siempre es novedosa y puede descubrir y construir tantas cosas y cada día debería ser una novedad para nosotros, aún a los 80 años, aún a los 90. Siempre trae algo mágico, el momento, ¿no? Entonces yo me he abierto a esa posibilidad. Ahora la verdad es que cuando estudié los primeros casos que llamamos místicos, yo no lo hice porque yo tenía una fe, estaba interesado en descubrir la verdad y pensaba que había algún evento paranormal, parapsicológico, pero estaba relacionado a lo que yo pensaba, alguna energía del cerebro. Lo primero que yo estudié en mi país, que es Bolivia, es la imagen de un Cristo que sangraba. Entonces, ponerme delante de esa imagen durante muchas semanas, con testigos, con máquinas que graban 24 horas al día, y ver que de una estatua de yeso brota una sustancia que luego en los mayores laboratorios del mundo me dicen, esto es sangre humana, tiene ADN humano, tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, debajo de la frente se han formado costras,
sobre la frente se han formado costras, pero debajo de las costras hay tejido vivo, lesionado por objetos punzantes. Wow. Y eso lo dicen los médicos de Australia, médicos forenses que no conocían absolutamente el origen de esas muestras. Entonces, hoy que hablo de estos temas, ambientes científicos, los que más se sorprenden al escucharme son médicos rusos, chinos, incluso cubanos, gente que no ha tenido acceso a la vida espiritual, pero que ven que sí, la ciencia puede ayudar a entender estos fenómenos y a darles un sentido. Que no pelea realmente la ciencia con la espiritualidad, que la puede hasta sostener de alguna manera, apoyar y profundizar en esto. Lo interesante también es cómo es que la gente, yo creo que todos en algún momento, hablábamos antes de grabar con usted hoy en la mañana, con mis productores, les decía, todos de alguna manera hemos tenido contacto con, puede ser una idea, puede ser que no sea realmente un milagro eucarístico, pero como que soñamos, lo voy a poner de esa manera, como que anhelamos tener ese contacto directo con nuestro Dios, con nuestro Ser Supremo, como le llamemos. Si es una estatua, creemos que se movió, si vemos en la pared una figura rara, le vemos cara de Cristo, por ejemplo. ¿Es normal que la gente busque tener esa bendición de tener un contacto directo con Dios? Yo he estado en Egipto, he estado en Grecia. En Grecia, por ejemplo, usted recorre muchos panoramas y va a encontrar que de lo que para ellos fue una mitología, ellos han hecho una realidad. Han hecho templos dedicados a dioses que no existen, que se los han inventado ellos. Lo mismo han hecho muchas culturas, porque los teólogos explican que hay un proceso que se llama religación. El hombre es cuerpo y alma espiritual y tiene una información interior que le hace pensar, por ejemplo, al antiguo, que la luna es su diosa, que el sol es su dios, el Amon-Ra para los egipcios. Entonces yo creo que nosotros tenemos un toque espiritual. Yo he trabajado, por ejemplo, en ambientes grandes de hijos adoptados, y a mí me ha sorprendido estar, por ejemplo, en un salón de unas 2000 personas y que uno de los titos que ha sido adoptado diga, yo sé que aquí está mi mamá. Y el joven se levanta, toma el micrófono y dice, aquí tiene que haber una persona que un día dio en adopción a un niño en tales características. Ese momento se paró la mamá y empezó a gritar. Wow. Porque yo creo que nosotros somos tan ricos en nuestra naturaleza humana y espiritual que a veces, por ejemplo, la intuición de la mamá, algo tiene mi hijo. Yo les digo a los esposos que se cuiden también porque la mujer tiene mucha intuición. Entonces creo que tenemos un repertorio tan gigantesco que nos hace aspirar a esto porque tenemos una naturaleza espiritual y un lenguaje que de muchas maneras se manifiesta a través de estas búsquedas que usted menciona. Y sería interesante, y eso lo vamos a platicar después de la pausa comercial que tenemos que hacer ahora, en cómo nos ayudamos como seres humanos, sea a través de una religión o no, se lo voy a dejar ahí, para realmente tener ese 100% de capacidad espiritual que tenemos o si nos vamos frenando en el camino y por qué. Esto lo hablaremos después de la pausa. Hoy hablando con nosotros el doctor Ricardo Castañón, que está de visita en nuestro país. Ha sido un placer y por supuesto será un placer tenerlo durante todo nuestro programa. Vamos a la pausa y ahora Al volver, La mujer que se siente segura de su esposo y el esposo igual, son personas que tienen huellas muy distintas a una persona que ha vivido en un ambiente adverso.